Los que estamos en Argentina, ¿sí? Sabemos por qué vamos a tratar este tema, ¿sí? Tal vez alguien que esté en otro país escuchándonos, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué pensé este tema? Mario, Guillermo y Andrea, si es que tenés conciencia de lo que está sucediendo en los medios y lo que pasó en Argentina estos días. Creo que Guillermo, la violencia es histórica en Argentina Mm, y, y hay, ujú. digamos, muchas derivaciones que se han dado en distintos momentos de la historia y hoy por hoy está de moda utilizar como estandarte a la mujer para hacer una Mm. especie de guerra entre hombres y mujeres, dividir la familia, dividir las relaciones humanas, ¿no? Así que bueno, me imagino por dónde va. Bueno, una Adelante. chica fue asesinada de 14 años en Argentina y esto generó un revuelo impresionante en Argentina, porque, como siempre, la estructura de poder psicopática utiliza el sufrimiento de las personas, utilizan las tragedias de las personas como arma política en contra de la misma población, que vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué decimos que se utilizan las tragedias en contra de la misma población? Bueno, porque efectivamente, por cómo se relatan las cosas que suceden hoy en día, por la manera en la que se estructura esto y se cuenta en los medios de comunicación, podemos decir, esto es algo que yo lo vengo estudiando hace muchos años, que siempre se responde a una estructura esquizoide, es decir, de división, de enfrentamiento, ¿sí? Y esto, por supuesto, se combina con que estamos en las épocas de manipulación mental y social máximas también de toda nuestra historia como especie, ¿sí? Y dentro de esta simplificación, dentro de esta forma manipulatoria en la que se expresan muchas veces los relatos de lo que va sucediendo como sociedad, una de las simplificaciones más peligrosas de nuestro tiempo es la idea muy difundida en la academia, en los medios de comunicación, en las universidades, casi les diría que hegemónicamente, de que la violencia le pertenece principalmente a un sexo. ¿A quién se dice hoy que A los hombres. se le pertenece? A los hombres. Estamos en tiempos donde se ha construido a través de la propaganda, porque es estructura de la propaganda, no es más que eso, y de la manipulación, una narrativa moral donde un sexo, que en este caso va a ser el masculino, va a presentarse en la forma de la comunicación asociado al peligro y la contraparte, que es la contraparte femenina, a la inocencia. Estas son las estructuras simbólicas con las que se presenta todo lo que sucede en una sociedad que resulta complejo y que tiene diversas causas, ¿sí? Les quiero compartir que esto se ve y se registra, por ejemplo, en la academia. Hay un psicólogo y un sociólogo que se llama Michael Kimmel, que él reflexiona sobre las estructuras patriarcales y demás, hombre, y mm, llega a la conclusión, fíjense, para ver cómo esto está difundido a través de la propaganda y legitimado en la academia. Él dice, la violencia suele ser el marcador más evidente de la hombría, asociación de violencia y hombría. Nada más distante que esta realidad, vamos a ir viendo qué sucede realmente. Pero lo cierto es que durante décadas hemos escuchado una y otra vez que la testosterona es la hormona de la violencia. De hecho, hay mucha investigación psicológica sesgada, por supuesto, y si uno quedaría para otro programa de registrar quiénes son los que financian estas investigaciones, donde se ha intentado probar, con poco éxito, por supuesto, que la testosterona es la hormona del peligro, la hormona responsable de la agresión masculina, la explicación química de todos los males prácticamente de este mundo, ¿no? Si existió algún mecanismo opresivo, viene del lado de la masculinidad y por supuesto tiene un sustento químico que es la testosterona. Pero cuando observamos la investigación contemporánea, objetivamente,
vemos que la realidad es mucho más compleja que la que se quiere presentar de una manera tan simplificada e infantil. Y en realidad lo que vemos es que la testosterona como hormona es la hormona de la actividad, del movimiento, de la construcción de un territorio, de la búsqueda de estatus o un lugar reconocido por el otro. Es decir, la hormona que mueve al hombre a hacer cosas que le sirvan a su grupo y que a su vez ese grupo le reconozca, ¿sí? ¿Por qué decimos de los hombres? Porque es la hormona por excelencia masculina, ¿sí? Dijimos que la hormona se ha intentado demonizar, pero en realidad lo que vemos es que la investigación seria ha probado cosas impresionantes. Es que en realidad, por ejemplo, eh, hay una investigación que la ha hecho Corinne Essinger, que encontró, por ejemplo, que experimentando con grupos en laboratorio, los niveles estables de testosterona en las personas hacían que que los hombres particularmente tengan conductas justas dentro de esos juegos. Los hombres que tenían niveles de testosterona estables tenían conductas justas dentro del juego que se replicaba en este grupo control. Otro estudio significativo para analizar realmente lo que sucede con la testosterona y para poder ampliar la mirada. Se observó a varios individuos que con niveles elevados de testosterona mostraban una mayor disposición a rechazar ofertas percibidas como injustas, incluso aceptarlas cuando les hubiera generado un beneficio económico inmediato. En otras palabras, los hombres con testosterona alta estaban dispuestos a asumir un costo personal para castigar conductas abusivas. Ujú. O sea, ustedes pueden observar cómo la cosa se está planteando al revés de lo que la propaganda nos quiere indicar. Por supuesto que esto no es un reduccionismo. La virtud en un ser humano, no solo en un hombre, tiene otros componentes. Pero lo que los estudios muestran es que la testosterona está asociada a la justicia, no a la agresión. La agresión, incluso cuando se utiliza como mecanismo regulador del territorio, también está asociado a algo justo. Cosa tan necesaria hoy en día, ¿no? Respecto de lo que nombraba Guillermo antes en la columna de Andrea. Tenemos que ser muy claros y categóricos con este tema tan importante. La violencia no es masculina de ninguna manera, tampoco es femenina. La violencia es una posibilidad humana. La violencia como mecanismo conductual aparece donde hay resentimiento, donde hubo humillación previa, donde hay actualmente necesidad de control, donde hay frustración, donde hay niveles también marcados de inmadurez, miedo, abuso de todo tipo. Y donde no hay, biológicamente, la violencia aparece cuando no hay roles ni límites claros. Por eso es que la destrucción y la guerra psicológica generan como consecuencia lógica los aumentos de los niveles de violencia, en hombres y en mujeres. Por favor. ¿Qué pasa? Ninguna de las condiciones preexistentes que nombré yo, que están relacionadas con la violencia, le pertenecen a hombres o a mujeres. Le pertenece a la condición de humanidad. Nos pertenece a hombres y a mujeres por igual. ¿Sí? Cuando uno analiza qué sucede a nivel de violencia, en la superficie uno puede ver que efectivamente los homicidios, ¿sí? Y los crímenes violentos están sobrerepresentados los hombres, ¿sí? Pero uno diría entonces, ¿el hombre por naturaleza es más violento que la mujer? Error, error. Cuando uno analiza las estadísticas seriamente y de manera objetiva, uno puede contrastar esto que se ve en la superficie con otros mecanismos de violencia, porque la violencia en la mujer se expresa de otra manera, ¿sí? Y acá vamos a contrastarlo con algunas investigaciones. Por ejemplo, la investigación de Murray Strauss, ¿sí? ¿Qué nos cuenta esta investigación? Bueno, cuando uno analiza los fenómenos de la pareja, ¿sí? Por ejemplo, para analizar la violencia intrafamiliar, no de género, la violencia intrafamiliar como fenómeno social,
Dentro de la pareja, esta investigación de Murray y Strauss demostró algo impresionante, y es que la mayoría de los casos, la violencia es bidireccional. Hay excepciones a la regla, ¿sí? Sobre todo cuando hay una de las contrapartes que tiene características psicopáticas, pero esas son las excepciones a la regla. En la regla, la violencia es bidireccional. Esto lo demuestra esta investigación. Y en determinadas muestras de este investigador, las mujeres reportaban iniciar actos de agresión física en mayor frecuencia que los hombres. Lo que pasa es que la mujer, por su condición biológica, va a tener actos de agresión menos letales que el hombre. Pero en un 65% tenían más agresiones físicas las mujeres que los hombres. En la violencia bidireccional, en los temas de violencia intrafamiliar dentro de la familia. ¿Sí? Esto nos da cuenta que efectivamente ahí ya tenemos la pieza y la explicación de por qué hay más crímenes del lado del hombre, porque obviamente el hombre con su agresión puede ser más letal que una mujer. Pero de vuelta, la agresión no le pertenece únicamente al hombre, sino que es una condición que tiene causas psicobiológicas bien específicas que tienen que analizarse en profundidad y con seriedad para encontrarle una respuesta adecuada. Si no, se politiza como lo que vemos hoy en día, se utiliza el sufrimiento de las personas dentro de causas manipulatorias para generar disturbios y alejar a la gente de lo que realmente la acerca a su estado de equilibrio, ¿sí? Esto nos hace preguntarnos necesariamente lo siguiente. Si vamos a condenar la violencia, y necesitamos condenarla porque es importante para regularnos socialmente, vamos a condenar, ¿sí?, las consecuencias, es decir, si, por ejemplo, la letalidad de una agresión del hombre, o también vamos a condenar la conducta agresiva en sí. Tenemos que entender que la mujer agrede, como les decía, de formas más sutiles. Y esta observación nos lleva a una segunda forma de ceguera cultural que tenemos hoy en día. Esto es una ceguera cultural que tiene un componente biológico, pero que por otro lado también hay una cosa de inducción social, de ceguera. Vemos una sola parte del tablero. La observación contemporánea, ¿sí?, de reconocer la violencia únicamente en el hombre, o en eso que se deja marcas visibles, que es la violencia masculina, por ejemplo, por la letalidad de la acción violenta, deja por fuera todo un abanico de formas violentas, como son, por ejemplo, la destrucción de la reputación de una persona, el aislamiento social, la manipulación emocional, la humillación sistémica. Estas formas son formas sutiles de aniquilar moral, simbólica y hasta físicamente a un ser humano. El psicópata hombre te va a matar, probablemente sea un asesino, ¿sí?, o en potencia o en acción. Pero la psicópata mujer va a hacer que te suicides solo. Los dos son igualmente defectivos. La cosa con la psicopatía femenina y la agresión femenina es que muchas veces no se detecta, no se diagnostica, pero es igualmente de real, ¿sí? De hecho, hay una psicóloga que estudió esto, que es Nikki Crick, que dedicó gran parte de su carrera a estudiar este fenómeno de la violencia y la agresión femenina, y sus investigaciones muestran que la agresión relacional, que por lo general es más usada en las mujeres, es extremadamente eficaz para destruir a la persona, porque incluye la exclusión grupal, la difamación, el aislamiento, la manipulación de los vínculos, el chantaje emocional y la destrucción de las reputaciones. Esto puede llevar tranquilamente al suicidio de muchos hombres. Como lo vemos, siempre recomendamos el documental Borrando a Papá, cómo hay hombres que están absolutamente destruidos en todos sus ámbitos personales porque mujeres han iniciado el fenómeno de la alienación parental y los excluyen de la vida de sus hijos. Entonces, la ausencia de golpes no implica la ausencia de agresión, simplemente implica que la agresión toma otra forma, ¿sí? Y tenemos que presentar otro dato incómodo, ¿sí?, para entender cómo se expresa la violencia y la sintomatología mental en ambos sexos.
Los estudios sobre el filicidio, es decir, el asesinato de niños, la muerte de un hijo a manos de uno de sus progenitores, han encontrado que las madres participan en una proporción más significativa en estos casos y superan al índice de filicidio respecto de los padres biológicos, ¿sí? Un estudio finlandés analizó que aproximadamente hay un 59% más de casos cometidos de filicidio por madres en relación a los hombres, ¿sí? ¿Para qué contamos este caso? Para entender que la realidad y el análisis objetivo de lo que sucede como sociedad destruye la fantasía inducida a través de la propaganda de que la capacidad de hacer daño solamente le pertenece a un hombre. ¿Por qué? Porque primero no entendemos el fenómeno y no le podemos encontrar una causa y una respuesta efectiva a la situación, ¿sí? Este punto nos debería hacer reflexionar, ¿sí? Recordemos que la manipulación psicopática y biopolítica, que muchas veces hablamos en nuestro programa de control social, nos quiere enfrentados y divididos. Es la estrategia psicológica de dominación por excelencia. Inducir una visión simplificada de la realidad que nos enfrente como víctimas y victimarios, destruyendo la complejidad de cualquier fenómeno social, destruyendo el tejido social en sus bases más primarias. Una sociedad, ¿sí? Que es lo que tenemos hoy en día, que percibe sesgadamente sus fenómenos, que es lo que sucede hoy, sobre todo con estos casos que mueven tanto a una sociedad en sus bases emocionales. Cuando se ve la realidad de manera sesgada es muy peligroso. Es muy peligroso para ese pueblo, porque divide a ese pueblo, porque lo infantiliza, porque apela a su cerebro infantil y nos inducen estas fantasías donde hay monstruos que van a ser los hombres simbólicamente en esta sociedad, que tienen que erradicarse. Ya vimos que el sueño del feminismo radical es erradicar al hombre, no necesitarlo para nada. Y ponen un lado como víctima desprovista de todo poder, y esta es la tragedia de la mujer moderna, que son los ángeles, desprovistos de toda capacidad de maldad. Y termina paradójicamente en una nueva forma de injusticia e incluso de síntomas mentales. Por tanto, tenemos 3 desafíos cuando hay temas tan complejos como esto. Determinar cuáles son los mecanismos psicológicos que transforman a una persona en un agresor. Primera situación que tenemos que ver. A una persona en un agresor. Comprender cuáles son los mecanismos sociales manipulatorios que permiten que ciertas formas de violencia sean visibles y otras sean invisibles. Esto es muy conveniente. Y por otro lado, comprender la capacidad de cuidar y de agredir que forman parte ambos en potencialidad de nuestra naturaleza. ¿Sí? Solo cuando entendemos esta verdad podemos proteger a alguien que ha sido víctima de una agresión. Solo cuando comprendemos esta verdad. ¿Bien? ¿Qué piensan de esto? Wow. Guillermo, sí. ¿Yo? Bueno, primero obviamente que hay que siempre entender que hay una manipulación en todo, ¿no? O sea, en general, en todas las cosas hay una manipulación, siempre hay un interés. Después, también una pregunta, si también pasa que quizás hay mucho menos denuncias de hombres hacia agresión femenina, porque, viste, por ese, llamarlo machismo de, ¿cómo voy a decir que, no sé, que mi esposa me pegó, qué sé yo, mi novia o quien fuera me pegó? Exacto. Quedas medio, ¿no? Como que socialmente no estás muy bien mirado y decís, bueno, yo soy el hombre, entonces me la tengo que bancar, o si te intentaron pegar, bueno, paciencia, ¿entendés? Me pude defender, por así decirlo. Eso también me parece interesante. Eso después contestámelo si querés, si hay alguna cosa. Eso después también anoté algo interesante que uno de los estudios que vos decís lo hizo un tal James Dobbs y lo hizo con prisioneros, o sea, con gente en la cárcel, mejor dicho, no prisioneros. Gente en la cárcel. Entonces me pregunto si es el lugar adecuado para hacerlo, ¿no? Porque obviamente la gente que está en la cárcel es gente que está en la cárcel porque es agresiva, no es gente que está en la calle, no agarró cualquier persona, ¿viste? Y dice, bueno, vení vos, ¿viste? A ver, vamos a estudiarte. Y después, si esos estudios, porque una vez incluso, esto lo voy a decir a las dos cosas juntas,
hace muchos años leí dos estadistas, uno era canadiense y uno era inglés, no me acuerdo el nombre, fue hace como 30 y pico de años atrás, pero me quedó muy marcado porque lo tuve ese libro en mis manos y comenzaba diciendo, hablaba de lo que eran los fármacos, ¿no? No de esto, pero estaba diciendo que la forma en que se hacen las estadísticas son muy complejas porque generalmente lo que estudiaron estos dos estadistas era, agarraron las mejores revistas de medicina y vieron que el 80% de todo lo que decían eran falsos positivos, o sea que quedaba solamente un 20% que era real, ¿ok? Yo cuando dio esos números dije, la flauta, ¿no? Porque si vos me decís que hay un 5% que, bueno, que no está bien hecho, hay que rehacerlo. Estamos hablando de un 80%, o sea que la mayoría de las cosas que estamos consumiendo, esto es lo que lo quiero llevar, ¿por qué lo traigo acá? Porque lo mismo en la forma que Mm, hicieron estas estadísticas. Porque hay otros factores, como ujú, decías, el psicológico, la salud, ¿no? O sea, la salud mental, la historia de la familia, ujú, ¿no? ¿Qué pasó con su exacto. familia? Si era alcohólico, si era drogadicto, culturales y sociales, ¿dónde nació? ¿En un país de Oriente, Occidente? ¿Cuál era la cultura de ese país? Que podían hacer determinado tipo de cosas y estaba como autorizado a hacer eso porque su medio social, si así lo ha educado, ¿no? O su padre o quien fuera, como lo ves parte de la normalidad. Entonces me pregunto todo ese tipo de cosas. Eh, y bueno, ¿qué pensás vos? ¿También hay algún tipo de dato, por ejemplo, que los hombres de repente denuncian mucho menos que las mujeres? ¿O sabés algo? Sí, ¿Tenés alguna? sí, sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, recomendamos la obra de Daniel Jiménez, Deshumanizando al varón. Él explica, es una obra de 500 páginas, impresionante el registro histórico que él hace, y él explica cómo el hombre, primero, ha sufrido incontables situaciones de injusticia socialmente. Lo que pasa es que siempre se tiende a contar únicamente las injusticias que ha sufrido la mujer históricamente por su condición de mujer, pero el hombre ha sufrido incontables injusticias históricas. Y dentro de lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, el hombre tiende a no contar históricamente, ¿sí? Por vergüenza, muchas veces por estereotipos sociales, pero tiende a no contar. Y por eso justamente es que necesitamos hacer estudios serios, no sesgados, porque una historia mal contada, por eso es la herramienta principal de la biopolítica, porque una historia mal contada automáticamente utiliza el sufrimiento de la víctima, que está mal relatado, su sufrimiento, en contra de la propia víctima, porque incluso una mujer que sufre determinadas situaciones de violencia en su familia, necesitamos entender qué ha motivado el acto de violencia para poder darle una solución a esa familia. Si es que se va a conservar la familia y en el caso de que la mujer salga de ahí, también necesita conocer la real causa de la situación. Lo mismo para un hombre. Pero efectivamente, los actos de violencia cometidos hacia los hombres son menos denunciados. Podemos citar el estudio de Daniel Jiménez, que es excelente. Bien. Eh, bueno, yo me quedé pensando en el comentario sobre la hormona, ¿no es cierto? Sobre la testosterona. Ujú, Y recuerdo los lenguajes simbólicos. Uno de esos es la astrología, por ejemplo. Bien. mm, Y cuando se habla de la energía, se la muestra a través de dos planetas, Marte y Júpiter. ¿Bien? Marte es una energía que recibe resistencia y al recibir resistencia destruye a su paso. ¿Bien? Simplemente porque algo se le opone y lo que se le opone no tiene fuerza suficiente para oponerse, para vencerla. Entonces produce una rotura. Ese es Marte. Y la otra es la energía que sí se puede expandir sin un freno específico. Y esa energía es Júpiter, la energía de lo que estando comprimido se suelta. Bien, eso que se suelta no rompe nada, simplemente se expande y produce, por ejemplo, en el cuerpo una sensación placentera. Bien, cuando uno estira los músculos a la mañana que estaban comprimidos por dormir, ¿no es cierto? Uno siente placer de esa expansión. Esa expansión es Júpiter. Si nosotros tuviéramos una energía violenta, en ese caso que lastima los músculos porque nos movemos demasiado rápido, entonces se interpretaría como Marte.
¿Qué quiero decir con esto? No estoy tratando de hacer un curso de astrología, estoy tratando de decir que la división que hizo Romina recién me parece fantástica. La hormona no es hormona de violencia, es hormona de energía. En algún momento se puede manifestar como violencia, en otros simplemente como expansión, como cariño, como resistencia, como la defensa de los propios. Entonces hay toda una gama infinita. ¿Por qué los griegos iban a la guerra, como en el caso de los 300, ¿no? El famoso caso de los 300. ¿Por qué van a la guerra 300 contra más de 1000 sabiendo que van a morir? ¿Bien? Los griegos dicen, no peleamos por odio al que está enfrente, peleamos por amor al que dejamos atrás, la familia. Ellos tenían que proteger a la familia. Si yo muero no importa, pero mi familia tiene que estar protegida. ¿Cuánto? Todo lo que pueda. Punto. Entonces, eso también requiere energía. Energía que en ese caso la denominamos valentía, emprendimiento. ¿Qué necesita un empresario para, bueno, energía para salir a flote, para crear? Es la misma energía. Se manifiesta de 1000 formas. Y bueno, si alguien quiere hacer la mala interpretación a propósito, termina en esta versión sesgada que mencionaba Rominé, con la que estoy totalmente de acuerdo. No solamente hay sesgo por mala intención, sino que yo veo mucho sesgo por simplificación. Es muy fácil decir, sí, es violencia. No, la fuerza es violencia. No, la fuerza no es violencia. Violencia es una cosa totalmente distinta de la fuerza. Es solamente una O de de las la agresión. manifestaciones. ¿Cómo? ¿Perdón? O de la agresión. O de la Es distinta agresión, la claro. violencia de la agresión. La agresión es una fuerza natural para poner límites, para ordenar. Por supuesto, y también es a veces inválida, ¿no es cierto? Una agresión de un delincuente, por ejemplo. ¿Y cómo llamas a la energía del que defiende a su familia? ¿También la vas a llamar violencia? No, hay una diferencia entre el que ataca y el que defiende. Necesitamos hacer esa diferencia. Por eso la diferenciamos. Pero si la miramos sin la necesidad social de diferenciar a quien ataca de a quien defiende, entonces el acto es el mismo, sí, es la misma violencia, exactamente igual. Uno la despierta en el otro, hay una diferencia temporal, pero nada más. Entonces, podemos jugar con estos términos y un poco jugar con la credulidad de la gente, porque si alguien lo dice desde un fuero oficial, desde un título, desde un guardapolvo blanco, la gente le cree, ¿no? Entonces se puede manipular estas cosas y hacerlas aparecer como que son serias cuando no lo son. Son una simplificación o una mala intención, cualquiera de las dos cosas. Bueno, quería aportar eso. La energía no es violencia, la energía puede tener todo tipo de manifestaciones. Para sostener la moral de un pueblo hace falta la energía. Para el estoicismo hace falta la energía. Para emprender algo hace falta la energía. Para sobrellevar todos los desafíos de mantener una familia, de amar a alguien, también se necesita energía. Es la misma energía en todos los casos, con distintas formas. Gracias, eso era todo. Andrea, creo que vos querías decir algo justo cuando. Sí, pues justamente quería como mencionar también lo que tú, Mario, dijiste, y es que cuando la violencia es contra el hombre tendemos a como a disminuir la importancia, porque siempre es como, uy, su esposa le pegó tenaz, usted se deja pegar de su esposa, usted es el hombre. O si el niño llega a la casa y no, es que una niña me pegó, pero ¿cómo se dejó pegar de una niña? Entonces siempre como que lo que hacemos es decir, usted como hombre no puede quejarse de que sufrió violencia. Siempre tratamos como de dejar de visibilizar eso y precisamente por ese mismo miedo, por esa misma vergüenza es que muchos hombres no denuncian. Algo que siempre me llama la atención es que todo el mundo dice, es que una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. Bueno, un hombre tampoco. Y como tú dices, Romina, la violencia no solamente es de fuerza, también es psicológica. Nosotras como mujeres actuamos de forma diferente. Quizás no tenemos la misma fuerza del hombre, pero sí tenemos otras formas de violencia y eso también es importante reconocer. Entonces no es el hecho de que el hombre siempre es el que ataca, el hombre siempre, no, o sea, estamos en igualdad de condiciones y es lastimosa pues la forma en que los medios siempre buscan el amarillismo y buscan es culpar de una vez al hombre. Hay muchísimos casos de mujeres que atacan a sus parejas, de mujeres que, como tú decías, matan a sus hijos y casi en los medios eso no se publica. Pero cuando es el hombre, ahí es donde se da el protagonismo.
Entonces, eso era lo que yo quería como decir. Excelente, Hay un excelente, par de Andrea. preguntas de la audiencia, pero antes de eso quería preguntarte por qué, o sea, cuál es el atrás, por qué no se publica eso. Hay dos motivos. Primero, hay uno que está como en nuestro código biológico, el de proteger siempre a las hembras, porque evolutiva y a nivel de supervivencia son más valiosas que los machos. Esto sucede en cualquier especie con inversión parental. Se hicieron experimentos de control, por ejemplo, con hombres y mujeres, y se les presentaba una situación donde tenían que definir quién era la víctima y el agresor, asignándole sexo. Y en más de un 80%, siempre, en todas las culturas que se replicó este estudio, siempre el hombre y la mujer asignaban naturalmente al agresor al hombre y a la víctima a la mujer, porque es una tendencia biológica siempre la de proteger a las hembras porque son muy valiosas para la supervivencia de una especie. Ese es el primer motivo. Ahora, el segundo motivo es el de la manipulación psicopática y el de la utilización psicopolítica de ese talón de Aquiles biológico que tenemos los seres humanos para dividirnos. Ahí sí entra toda la manipulación en la ingeniería social que se ha hecho a través de la cultura con la academia. Tenemos ahí la escuela de Frankfurt que siempre nombramos, tenemos toda la línea del marxismo cultural que ha instaurado la idea de que ha trasladado la idea económica de el amo y el esclavo como estructura básica de dominación económica a la familia. Y eso es manipulatorio y es sesgado, aparte es reduccionismo y no se prueba bajo ningún punto de vista con nuestra historia como especie, porque no estaríamos acá si existiera algo similar, una estructura similar análoga a esa forma económica en nuestra especie, no estaríamos acá, nos hubiésemos matado antes. La forma que hemos tenido de sobrevivir ha sido por una cooperación incuestionable e inquebrantable entre hombres y mujeres. Gracias a eso estamos acá. Entonces son dos explicaciones. Primero, un talón de Aquiles que tenemos biológico de un sesgo natural con el que venimos cargados, de siempre proteger a la mujer y a cualquier hembra mamífera. De hecho, los sacrificios rituales en todas las religiones tribales y las religiones monoteístas siempre fueron los de los animales, ¿no? En los rituales de sacrificio siempre son a los machos, porque son menos valiosos evolutivamente para incluso el sostenimiento de esa manada que las hembras. Entonces, hay una razón biológica y hay una razón de manipulación que utiliza esa razón biológica en nuestra propia contra. Acá hay dos preguntas de El Cutriano, que está en España, que después vamos a hablar en el próximo programa de Bitácora y vamos a mostrar algunas cositas que están pasando en España y en Marruecos, ¿no? Exactamente, muy interesantes. Pero la pregunta acá es, si el hombre blanco y heterosexual es un asesino en potencia, ¿ese es el relato? Supongo que está diciendo, o está, bueno, no es una pregunta, Sí, sino es lo que está está diciendo. aportando, sí, Sí, aportando. ese es el estereotipo que se quiere difundir. Y acá dice, ¿podría Romina explicar brevemente el narcisismo es una psicopatía y si hay porcentajes de narcisismo en hombres y mujeres? Gracias. Bueno, es muy interesante la pregunta, podríamos analizarlo en el próximo programa como columna, el tema del narcisismo, porque el narcisismo, ya me lo voy a anotar, es el síntoma y la característica psicológica de nuestra época. Y eso tiene también una razón de ser de ingeniería y de destrucción de la familia y de destrucción de los símbolos elementales que forman nuestro psiquismo. Y tiene dos bases, ¿sí? Biológicas, la desvalorización y la pérdida de roles claros y de límites y de formas de operar en la sociedad. Cuando uno saca a un individuo estas guías para operar en su territorio, automáticamente surge la muleta del narcisismo y en el peor de los casos, la psicopatía como adaptación biológica frente a ese entorno social. Así que muy buena la pregunta, lo podríamos tratar en el siguiente programa porque es un Buen tema. rasgo que ha aumentado y se da en mujeres y en hombres de maneras distintas de vuelta. Entonces a veces es más fácil detectar en el hombre, pero en la mujer está clarísimo y podemos desmenuzarlo.
También la pregunta es si ha aumentado o si se está investigando más, ¿no? Sí. A No, veces ha uno se queda aumentado. con la No. pregunta porque diciendo, bueno, ¿hay más locos ahora? No. O No. uno tiene Esto más forma sí de ha verlos de repente, aumentado. ¿no? No. Esto ha Bueno, acá. aumentado. Ha aumentado. Sí. Bueno, acá, bueno, unos saludos de Fernando, dice Mario, Guillermo, Romina y Andrea. Acá está Mirta, 16, hola amigos, buenas noches. Acá está Milcar que dice, Romina es una genia. Acá está, a ver, vamos a ver qué dice. Aquí, violencia de algunos en esta estampa, creo que estaba. Bueno, acá, Guillermo, bueno, Guillermo Nace dice, puedo dar fe del tema que estás hablando vos. Bueno. Tiene suegra, vamos. Guillermo. Guillermo tiene un tema con la suegra también. Sí. Lo que pasa que en general las experiencias siempre como fueron, no fueron, en general, ¿hay algún estudio de eso que diga cómo es la relación? Yo he dado una solución muy fácil. Viste que No le está digas que nos certificado cierran el por. programa. Sí, no, que es muy sencilla, muy sencilla. Si Se alguno hace- me pregunta, si alguno me pregunta por qué estoy en Australia, viste, entonces Claro. no sé si contesto. Bueno.